Los crímenes de estado de lesa humanidad son más comunes de lo que podemos imaginar. De hecho, en tan solo Colombia se registran 306 personas asesinadas en extrañas circunstancias y luego de desaparecer en manifestaciones o sucesos importantes del Estado en lo transcurrido del año 2022. Pero, ¿y qué se puede considerar como un crimen de lesa humanidad? Se consideran aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o de una organización. Los crímenes de lesa humanidad son una de las 4 clases de crímenes que las Naciones Unidas consideran de mayor trascendencia para la comunidad internacional, junto al crimen de genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Los delitos de lesa humanidad cometidos contra poblaciones civiles incluyen una gama de delitos contra las personas, como el homicidio, la esclavitud, la violación y demás actos de violencia sexual grave, el traslado forzoso de población, la tortura, las detenciones arbitrarias, entre otras cosas. En este caso, vamos a enfocarnos específicamente en los crímenes de guerra. A continuación abordaremos los juicios de Nuremberg. En primer lugar, hablaremos de su origen. Luego de la Segunda Guerra Mundial en el 1946, los países aliados, Reino Unido, la antigua Unión Soviética, los Estados Unidos de América, junto a Francia e Irlanda del Norte, en concordancia fundan el primer tribunal en la ciudad de Nuremberg, con el principal objetivo de juzgar los crímenes de guerra perpetrados por los países del eje en cabeza de Alemania. Los juicios de Nuremberg a los líderes de la Alemania nazi abrieron una nueva página en el derecho internacional. El mismo estallido de la guerra fue declarado crimen. Surgieron los conceptos de crímenes contra el mundo y la humanidad. Los acusados pensaban que toda la culpa sería de Hitler y serían absueltos como ejecutantes. Sus abogados intentaron probar la incompetencia del tribunal, pero estaba asegurado por tratados internacionales y la decisión de la recientemente creada ONU. Los procuradores representaron a casi todos los países aliados. 11 meses de trabajo, 16.000 páginas de protocolo, 24 acusados. Los nazis clave se suicidaron o habían muerto antes. Hermann Göring hasta el último momento creyó que evitaría la sentencia. Después de su expulsión, se suicidó en la celda. En total fueron ejecutadas 11 personas. 3 fueron absueltos. El resto terminó en la cárcel. Sobre la base de los materiales de Nuremberg se llevaron a cabo juicios a criminales nazis en otros países. El partido nazi y las SS fueron reconocidas como organizaciones criminales. ¿Diría usted que había hambre en el país? Sí. Cabe mencionar que los delitos que se juzgaron fueron de carácter unilateral, es decir, los vencedores juzgaron los actos perpetuados por los vencidos, pero nadie juzgó los actos de los vencedores. Entre los principales delitos político-militares por los que se acusaron a las cúpulas alemanas fueron por crímenes contra la paz, contra la humanidad y crímenes de guerra. El proceso sin precedentes tuvo una forma particular de efectuarse. Un fiscal se enfrentaba a un abogado defensor ante un grupo titular de jueces del Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia, en lugar de un jurado tradicional. Dicho juicio sentó las bases de la justicia mundial para la creación de futuros organismos como la ONU y la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿La educación sexual fue una nueva medida nacionalsocialista? Sí, lo sostengo. El soldado ruso Vadim Shishimarin se ha convertido en el primer condenado por crímenes de guerra durante la invasión rusa en Ucrania. El joven de 21 años se alistó en el ejército para hacer el servicio militar y luego fue desplegado. No le contó a su madre cuando lo enviaron a Ucrania y ella supo que su hijo estaba en la guerra una vez que ya había sido apresado. La justicia considera que Vadim Shishimarin disparó a la cabeza de un campesino que simplemente hablaba por teléfono en la calle. En el primero de lo que podría ser una multitud de juicios por crímenes de guerra dentro de Ucrania, el sargento capturado de una de las unidades de tanques afirmó que estaba siguiendo órdenes y se disculpó con la viuda del hombre en la corte. El juez Serit Agafonov dijo que dado el delito cometido, es un crimen contra la paz, la seguridad, la humanidad y el orden jurídico internacional.
el tribunal no ve la posibilidad de imponer una sentencia más corta. La Fiscalía ucraniana investiga miles de posibles crímenes de guerra, mientras crece la presión internacional porque Rusia responda por su invasión. Las fuerzas rusas bombardearon un teatro donde se refugiaban civiles y atacaron un hospital de maternidad. Tras la retirada rusa, la localidad a las afueras de Kiev hace unas semanas se encontraron fosas comunes y cadáveres en las calles de poblaciones como Bucha. Los fiscales ucranianos dijeron que Chichimarin y otros 4 militares rusos robaron un auto para escapar después de que su columna fuera blanco de las fuerzas ucranianas. Tras entrar en Chupaquivka, los soldados vieron a Cheilov viajando en bicicleta y hablando por teléfono. Según la fiscalía, Chichimarin recibió la orden de matarlo para evitar que informara sobre su ubicación. La semana pasada, Chichimarin reconoció su culpa y pidió perdón a la viuda de la víctima.